Bueno, justamente lo que me gustaría que viéramos hoy es, veo que con Jorge empezaron a ver ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, ¿no? Entonces, vamos a continuar con esa parte. Solamente vamos a dar un pequeño repaso sobre qué es una ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿no? O sea, ¿a qué le llamamos así? Bueno, pues para empezar, em, vamos a llamar, ok, hacer como nuestra primera definición. Y es que, pues, se llama ecuación diferencial lineal de primer orden a una ecuación del tipo siguiente. Y es justamente una ecuación de tipo de y de x, que recordemos, esto es lo mismo a tener una y prima, ajá, más una función p que depende de x por y igual a una función f de x. Ajá. Alguien me dice, hola, buenas noches, disculpe. Sí, 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 la clase de hoy se sube ¿vale? Ya voy a subir esta y la primer clase que di. Bueno, ok, vamos a continuar entonces. Déjenme admitir al resto de compañeros. Listo. Bueno, entonces, las funciones p de x y f de x van a ser continuas, ¿vale? Entonces, p de x, f de x van a ser funciones continuas, ¿ok? Y bueno, si f de x, aquí solo como notita, si f de x fuera igual a cero, o sea, idénticamente cero, entonces la ecuación se diría homogénea y es en realidad una ecuación de variables separables. En el caso contrario, es decir, cuando la función f de x es distinta de cero, la ecuación es no homogénea, ¿vale? Entonces, si es idénticamente cero, es una función, perdón, una ecuación homogénea. Solo un caso particular, ¿ok? Y si f de x es distinto de cero, entonces es una ecuación no homogénea, ¿vale? Entonces, para resolver este tipo de ecuaciones tenemos pues distintos métodos, ¿ok? Una serían las ecuaciones de variables separables. Entonces, o sea, ya nosotros vamos a estudiar algunos tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden para las que ya contamos con métodos de resolución y que además aparecen de forma frecuente en las aplicaciones. Y la primera de ellas, como ya lo mencioné, van a ser las ecuaciones de variables separables. Ujú. Y entonces, este tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias es bastante sencilla de resolver. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a definirlas como y' igual a una función f de x, ajá, en donde f es una función integral.
f función integral. ¿Ok? Y para resolverla, pues únicamente basta con integrar ambos lados de nuestra ecuación respecto a x. Y de esa forma obtendríamos que y es igual a la integral de f de x más c, en donde c es nuestra constante de integración, ¿no? Entonces, este tipo de, más bien, esto sería nuestra solución general. Ajá. Esta sería la solución general a este tipo de ecuaciones. ¿Ok? Y justamente lo que va a hacer esta solución general es recoger todas las soluciones de esta ecuación, ¿no? Entonces, eh, como uno de los ejemplos que vamos a resolver para ecuaciones de variables separables va a ser la siguiente. Aquí vamos a poner ejemplo. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver la ecuación y' igual a y cuadrada menos 4. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que esto es la derivada de y respecto de x igual a y cuadrada menos 4. Vemos que es que podemos reescribirla de la siguiente forma, que sería 1 sobre y cuadrada menos 4 de y igual a dx. Ujú. Y entonces aquí ya está en su forma separable. ¿Ok? Y ahora lo único que necesitamos es integrar. Ajá. Entonces a continuación integramos. Y para ello vamos a utilizar que 1 entre y cuadrada menos 4 es igual a, disculpa, listo, y más 2, aquí va a ser menos un cuarto, más un cuarto de y menos 2. ¿Ok? Y de esta forma, al integrar, es decir, integraremos menos un cuarto de y más 2 más un cuarto de y menos 2 de y con la integral de dx. Ujú. Y esto sería igual a menos un cuarto del logaritmo natural de y más 2 más un cuarto del logaritmo natural de y menos 2 igual a x. Ajá, más una constante de integración. Que esta constante, a la que vamos a llamar C1, va a ser igual a
digamos, C0 más C, que son las constantes que surgen de nuestras integrales. Ujú. Y entonces, como resultado, una vez hecha toda nuestra algebrita, de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Para poder despejar Y, o sea, y únicamente tener nuestro resultado general en términos de Y, es decir, Y de este lado, pues tendríamos que aplicar exponencial, ¿no? Que es como la función inversa del logaritmo. Entonces, utilizando propiedades del logaritmo, esto es igual al logaritmo de y menos 2 entre y más 2 igual a 4x más nuestra constante. Ajá. Y entonces, aplicando exponencial, y menos 2 entre y más 2 es igual a 4x más c. Y por lo tanto, y menos 2 entre y más 2 porque esto es positivo, es igual a 4x más C2. Ujú. Y bueno, ya haciendo toda la algebrita, pues nos va a quedar que únicamente despejamos y del lado izquierdo, y esto va a ser igual a 2 por 1 más c veces 4x. Bajamos esta c, ajá, 1 menos c a la 4x. Y este sería nuestro resultado general. Ujú. ¿Qué podríamos em, tratar de hacer ahora? O sea, podemos buscar soluciones únicas. ¿Y cómo encontramos soluciones únicas? Pues poniéndole condiciones iniciales, ¿no? O sea, ya eh, a este punto del curso ya sabemos que podemos resolver, pero también nos interesa, pues no nada más resolver y ya, ¿no? O sea, sino que también tener, eh, primero, que haya existencia, pero también que haya unicidad. Y entonces para eso existe el teorema de existencia y unicidad, que en este curso pues no lo demostramos porque nos tendríamos que tomar un tiempito, que mejor lo utilizamos para hacer este tipo de ejercicios, pero para tener una única solución, pues podemos darle condiciones iniciales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, uno de estos ejemplos de condiciones iniciales es para este mismo ejercicio. ¿Qué pasa si decimos que y0 sea igual a menos 2, ¿no? Entonces, al sustituir x igual a 0, y igual a menos 2 en la expresión anterior, pues vamos a llegar a, o sea, en este caso habría como una especie de absurdo, ¿no? En donde tendríamos que menos 1 es igual a 1. Y esto lo único que nos diría es que como que en una parte de todo nuestro proceso de resolución nos hemos perdido, ¿no? Pero si repasamos uno a uno los cálculos, pues vamos a ver que en donde tendríamos el problema es en que se dividió por y cuadrada menos 4, ¿no? Y entonces, si se consideró que y es distinto a 2 y que y es distinto a menos 2, o sea, no tendríamos como una solución única y por eso como que no existe la unicidad en este tipo de ejemplitos, ¿no? Entonces, esto por una parte. Podemos hacer otro ejemplo de...
de ecuaciones separables. El ejemplito 2 sería 1 más a la x por y prima igual a e a la x. Entonces, queremos encontrar aquí una solución que pasa por el punto 0, 1. ¿Y cómo lo haríamos? Pues primero tendríamos que separar las variables, ¿no? Nosotros vemos aquí que podemos fácilmente pasar 1 más e a la x, que es una función de x, y podríamos reescribirlo como y de y igual a e a la x sobre 1 más e a la x de x. Nuevamente integramos ambos lados. Tenemos entonces que la integral de y es igual a la integral de e a la x sobre 1 más e a la x de x. Y entonces esta pues ya es sencillo ver que es y cuadrada entre 2 más una constante a la que vamos a llamar C1 y va a ser igual al logaritmo natural de 1 más e a la x. Más una constante 2. Y esto sería igual a y cuadrada entre 2. Bueno, entonces, ¿no? Igual al logaritmo natural de 1 más e a la x más c, en donde nada más vamos a, en este caso, restar nuestras constantes, ¿no? Y así vamos a obtener, nuevamente aplicando em, nuestras propiedades del logaritmo y demás, y cuadrada es igual a 2 veces el logaritmo natural de 1 más e a la x, que podemos quitar nuestro valor absoluto porque es una función positiva, ¿no? Más nuestra constante de integración. Y esto, a su vez, nos dice que y va a ser igual a más menos la raíz cuadrada del 2 veces el logaritmo natural de 1 más e a la x más c, nuestras constantes de integración sumada. Y entonces, para para obtener la solución particular que pasa por el punto 0, 1, pues vamos a considerar la solución positiva de esta ecuación diferencial. Esto es y igual a la raíz cuadrada de 2 veces el logaritmo natural de 1 más e a la x más c. Y entonces, como esta tiene que pasar por el punto 0, 1, se debe tener que y es igual, evaluada en 0, y en 0 es igual a 1, ¿no? Por lo tanto, y en 0 es igual a 2 veces el logaritmo natural de 1 más e a la 0 más c, nuestra raíz cuadrada, y esto tiene que ser igual a 1. Ya nada más hacemos algebrita y tenemos que la raíz cuadrada de 2 veces el logaritmo natural de 2
más c tiene que ser igual a uno. Entonces, 2 veces el logaritmo natural de 2 más c es igual a uno. Ajá. Por lo tanto, c será igual a uno. ¿En qué? Menos, ¿no? 2 veces el logaritmo natural de 2. ¿Vale? Ok. Entonces, nuestra solución particular vendría dada por quién. Pues por y igual a la raíz de uno más 2 veces el logaritmo natural de uno más a la x sobre 2. ¿Vale? Y esta sería justamente nuestra solución particular. Bueno, este es solo un tipo de ecuaciones diferenciales para las cuales ya tenemos un algoritmo de resolución. Otros podrían ser las ecuaciones diferenciales homogéneas. Algunas ecuaciones diferenciales que no son separables se convierten en separables tras un cambio de variable. Y este es el caso de las ecuaciones diferenciales de la forma y' igual a f de x, y. Y esto siempre que f, o sea, nuestra función f, sea una función homogénea. Entonces, ¿cómo definimos las ecuaciones diferenciales homogéneas? Esta es nuestra segunda definición. Ujú. Y entonces, sea f de x, y una función, se dice que es homogénea de grado n cuando verifica que nuestra función de x de y es igual a t a la n f de x, y. ¿Ok? Y esto para todos los puntos de un cierto conjunto. ¿Ok? Por ejemplo, eh, algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales homogéneas es la f de x, y igual a x cúbica e a la x entre y más y cuadrado a x, ujú, que va a ser homogénea de grado 3. Homogénea en grado 3. Otra, por ejemplo, es cuando f de x, y es igual a x cuarta, el coseno de x cuadrada entre y cuadrada, menos y cuarta o el seno de y entre x. Esto, por ejemplo, también es una función homogénea y va a ser en grado 4.
Ajá, porque es el grado que tenemos aquí, el grado mayor. Entonces, de aquí, pues podría ser como inmediato observar que el cociente de dos funciones homogéneas del mismo grado también va a ser una función homogénea, ¿no? Pero va a ser una función homogénea de grado cero. Entonces, un ejemplo de esto, bueno, podría ser, por ejemplo, el siguiente. Vamos a tratar de resolver de y de x igual a x menos y sobre x. Ajá. Y vamos a darle como condición inicial que y en uno sea igual a uno. Entonces, ¿cómo lo resolveríamos? Pues para empezar podemos ver que esta ecuación puede ser escrita como dy de x igual a uno menos y entre x, ¿no? Entonces, hacemos un cambio de variable y vamos a decir que sea z igual a y entre x. O, lo que es lo mismo, y es igual a x por z. Y así obtenemos que la derivada de y respecto a x, o nuestra y' es igual a z más x por la derivada de z respecto de x. ¿Vale? Y de esta forma encontramos que z más x, la derivada de z respecto de x, es igual a 1 menos z. Y entonces, x, la derivada de z respecto de x, es igual a 1 menos 2z. Solamente vamos a pasar la z del otro lado. Ujú. Y aquí podemos hacerla una ecuación separable, ¿no? Entonces la derivada de z sobre 1 menos 2z es igual a la derivada de x sobre, ¿ok? Y bueno, ahora solamente integramos ambos lados. Y obtenemos que aquí sería menos un medio del logaritmo natural de 1 menos 2z es igual al logaritmo natural de x más nuestra constante de integración. ¿Ok? Utilizando propiedades de los logaritmos, esto va a ser igual al logaritmo natural de 1 menos 2z a la menos, no, sería a la 1 medio. Ujú. Y esto es igual al logaritmo natural de x más el logaritmo natural de c. Y por lo tanto, el logaritmo natural de 1 menos 2z a la 1 medio va a ser igual al logaritmo natural de c
por X. Podemos jugar con las constantes tanto como queramos, o sea, al final es una constante. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a aplicar, ¿qué es lo que necesitamos aplicar aquí? Haciendo nuestra algebrita nos va a quedar que 2z es igual a 1 menos c entre x cuadrada, ¿vale? Ya las cuentitas las podemos verificar. Entonces z va a ser igual a 1 medio menos c entre x cuadrada, ¿ok? En donde esta c incluye ya a los que estamos pasando del otro lado. Pero recordemos quién es z. Tendríamos que deshacer ahora nuestra sustitución, ¿no? O sea, nosotros dijimos que z era igual a y entre x. Entonces, lo deshacemos y decimos que y entre x es igual a 1 medio menos c entre x cuadrado. Por lo tanto, y es igual a x medios menos c entre x. Y dijimos que tenemos una solución particular que verifica que y en 1 es igual a 1. Y esto es únicamente para encontrar el valor de nuestra constante y tener una solución particular. Entonces, y en 1 igual a 1, bueno, 1 medio menos c tiene que ser igual a 1. Y entonces, c es igual a 1 medio menos 1. Y esto es igual a menos 1 medio. ¿Vale? Por lo tanto, la solución particular que verifica que y en 1 sea igual a 1 está dada por y igual a x medios más 1 entre 2x. ¿Vale? Entonces, de aquí, ¿qué podemos rescatar? Que decimos que una ecuación diferencial ordinaria de primer orden es homogénea cuando, si podemos describirla de la siguiente forma, ¿no? O sea, tenemos m de xy de x más n xy de y igual a 0, y entonces es homogénea cuando m de xy y n de xy son funciones homogéneas del mismo grado. Y esto lo podemos obtener mediante cambios de variable. ¿Ok? Bueno, otro ejemplo de ecuaciones homogéneas, para que nos quede un poquito claro, es resolver la ecuación y' igual a y más 2
x a la menos y entre x y esto sobre x. ¿Vale? Para resolverla, lo primero que haremos será, siempre vamos a tratar de utilizar mañas algebraicas, ¿no? Entonces, vamos a expresar el segundo miembro como función de y entre x. Esto es que y' va a ser igual a y entre x más 2 a la menos y entre x, ¿no? O sea, pasamos a esto. Entonces, nuevamente vamos a utilizar un cambio de variable. Y el cambio de variable es muy evidente. Vamos a decir que sea z igual a y entre x. Ujú. Con lo que y' va a ser igual a x por z' más z. Y entonces la ecuación nos queda como x por z' más z igual a z más 2 la exponencial de menos z. ¿Ok? Y entonces nuevamente esta ecuación es de variables separables y podemos tratarla como tal. Nos quedaría entonces, ok, la tratamos como ecuación de variables separables. Ujú. Y obtenemos x por z' igual a 2 exponencial de menos z. ¿Vale? Al pasar esta z para acá, pues vamos a anular este con este. Y solamente nos queda esta parte de aquí y esta parte de aquí. ¿Ok? Y entonces, eh, a la z por z' es igual a 2 entre x. Ujú. Sí, integramos. Y obtenemos que a la z es igual a 2 veces el logaritmo natural de x más c. Y entonces, a la z va a ser igual al logaritmo natural de x cuadrada más c, utilizando propiedades de logaritmos. Ujú. Deshacemos nuestro cambio de variable. Recordemos que z es igual a y entre x y tenemos la solución general. E
a la y entre x es igual al logaritmo natural de x cuadrada más cero. Y esta sería nuestra solución. Podemos despejar y, ¿no? Entonces, este puede ser como un ejercicio moral. Despejar y. ¿Vale? Otro tipo de ecuaciones son las ecuaciones exactas. Y de aquí parten los factores integrantes. Entonces vamos a definir cuáles son nuestras ecuaciones exactas. ¿Qué pasa cuando la expresión, aquí voy a escribir ecuaciones exactas, factores integrantes? Ok, si la expresión f de x, y igual a c, una constante, describe una familia uniparamétrica de funciones y de x, entonces, derivando con respecto a x, obtenemos una ecuación diferencial a la que dicha expresión es la solución general. Y la ecuación diferencial es la parcial de f respecto a x más la parcial de f respecto a y por y'. Esto es igual a cero. Y esto pasa si y solo si la parcial de f respecto a x de x más la parcial de f, que recordemos f depende de x y de y, respecto a y, es igual a cero. ¿Esto qué quiere decir? Que las parciales em, cruzadas, sí, pues nos tendrían que dar cero, ¿no? O sea, tendrían que anularse. Si partimos ahora de la ecuación diferencial m de x, y de x más n de x, y de y igual a cero, en donde m es la parcial de f respecto a x y n es la parcial de f respecto a y, para alguna función f de x, y, podremos decir que f igual a c bueno, es su solución general. Y este tipo de ecuaciones diferenciales se denominan ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, cuando una ecuación diferencial es exacta, para obtener su solución general, únicamente bastará encontrar la función f de x, y. Ujú. Y hay un teorema que nos permite identificar fácilmente ecuaciones diferenciales que sí son exactas. Y es como nuestro criterio de exactitud, ¿vale? Ya nada más ah, damos el teorema y bueno, termina nuestra clase, ¿vale? Entonces, el teorema nos dice que si las funciones
M, que dependen de X, y N, que dependen de X, son continuas y tienen derivadas parciales de primer orden, continuas, y esto va a ser en un dominio simple, ¿no? Que sería un rectángulo R, en donde R es igual a todos nuestros puntos X, Y, tales que X se va a encontrar entre A y B, Y se va a encontrar entre C y D. Entonces, esto es un dominio simple. Entonces, la ecuación diferencial M de X más N de Y igual a cero es una ecuación exacta en R nuestro dominio, si y solo si la derivada de M respecto de Y es igual a la derivada parcial de N respecto de X. Y esto va a ser para todo X, Y dentro de nuestro dominio. En este caso es nuestro rectangulito. Si esto no llegase a cumplirse, podríamos encontrar formas de hacerlo exactas y sería con factores integrantes, ¿vale? Pero bueno, eso lo veríamos el jueves. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ninguna. Bueno, entonces dejamos nuestra clase de hoy hasta aquí. Voy a dejar de grabar.